Estamos leyendo Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian. Capítulo 6. La gente que vivía escondida. Se iniciaron entonces los días más felices que Caspian había vivido jamás. Una deliciosa mañana de verano, mientras el rocío cubría aún la hierba, partió con el tejón y los dos enanos. Ascendió a través del bosque hasta un elevado paso en las montañas para, a continuación, descender hasta sus soleadas laderas meridionales, desde donde se ponían a contemplar las verdes y onduladas llanuras de Archenland. «Iremos a ver primero a los tres osos barrigudos», anunció Trumpkin. En un claro encontraron un viejo roble hueco cubierto de musgo, y Buscatrufas dio 3 golpecitos sobre el tronco con la zarpa sin recibir respuesta. Luego volvió a golpear y una especie de voz amortiguada dijo desde el interior: «¡Vete! No es la hora de levantarse aún». Pero cuando golpeó por tercera vez, se oyó un sonido parecido a un pequeño terremoto en el interior y se abrió una especie de puerta y 3 osos pardos salieron. Los 3 realmente barrigudos y pestañearon sin parar. Una vez que les explicaron todo, lo que llevó algún tiempo porque estaban demasiado dormilados, declararon, tal como había dicho Buscatrufas, que un hijo de Adán debería de ser el rey de Narnia. Y todos besaron a Caspian. Fueron unos besos muy húmedos y resollantes. Y le ofrecieron un poco de miel. Caspian en realidad no deseaba comer miel, sin pan, a aquellas horas de la mañana, pero le pareció de buena educación aceptar, aunque luego le costó un rato eliminar los restos de miel. Después de aquello, siguieron adelante hasta que se encontraron entre altas hayas y Buscatrufas llamó a grandes voces: «¡Pasos ligeros! ¡Pasos ligeros! ¡Pasos ligeros!». Y casi al instante, saltando de rama en rama hasta quedar justo por encima de sus cabezas, apareció la ardilla roja más magnífica que Caspian había visto nunca. Era mucho mayor que las ardillas mudas corrientes que en ocasiones había visto en los jardines del castillo. A decir verdad, tenía casi el tamaño de un terrier, y en cuanto se la miraba a la cara, uno se daba cuenta de que podía hablar. En realidad, el problema estaba en conseguir que se callara, pues como todas las ardillas, era una charlatana. Dio la bienvenida a Caspian al instante y le preguntó si le gustaría una nuez, y él le dio las gracias y le dijo que sí. Mientras Pies Ligeros marchaba dando saltos a buscarla, Buscatrufas susurró al oído de Caspian: «No miréis, desviad la mirada. Es de muy mala educación entre las ardillas observar a cualquiera que vaya a su almacén, así como dar la impresión de que uno quiere saber dónde se encuentra este». Entonces Pies Ligeros regresó con la nuez y Caspian la comió. Y después de eso la ardilla preguntó si podía llevar algún mensaje a otros amigos. «Puedo ir a casi cualquier sitio sin poner los pies en el suelo», declaró. Buscatrufas y los enanos consideraron que era una buena idea y dieron a Pies Ligeros mensajes para toda clase de gente con nombres curiosos pidiendo que acudieran todos a un banquete y consejo en el prado bailarín a medianoche al cabo de 3 noches. «Y será mejor que todos se lo digas». «¿Qué dije? Y será mejor que se lo digas también a los 3 osos barrigudos», añadió Trumpkin. «Olvidamos mencionárselo». Su siguiente visita fue a los 7 hermanos del bosque tembloroso. Trumpkin encabezó la marcha de regreso al paso entre las montañas y luego abajo hacia el este por la pradera septentrional de las mismas, hasta que llegaron a un lugar muy solemne situado entre las rocas y abetos. Avanzaron silenciosamente y al poco tiempo Caspian sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si alguien diera martillazos bajo tierra. Trumpkin fue hacia una roca plana del tamaño
de la parte superior de un tonel de agua y la golpeó con la planta del pie. Tras una larga pausa, alguien o algo situado debajo la apartó y apareció un oscuro agujero redondo con gran cantidad de calor y vapor surgiendo de él. Y en medio del agujero, la cabeza de un enano muy parecido a Trumpkin. Y en el medio del agujero, la cabeza de un enano muy parecido a Trumpkin. Entonces, tuvo lugar una larga conversación y el enano pareció sentir más suspicacias que la ardilla o los osos barrigudos. Hola. Edith, creo que ya habías estado aquí antes, si no me equivoco. O son varios perfiles. Pero bueno, espero que disfrutes la lectura. Entonces tuvo una larga conversación y el enano pareció sentir más suspicacias que la ardilla o los osos barrigudos, aunque finalmente todo el grupo fue invitado a descender. Caspian se encontró bajando por una oscura escalera al interior de la tierra. Muchas gracias. Espero que disfrutes de la lectura. Caspian, de la tierra. Pero cuando llegó al fin, vio la luz de una lumbre. Eran las llamas de un horno. Todo el lugar era una herrería. Un arroyo subterráneo discurría por uno de los lados. 2 enanos se ocupaban de los fuelles. Otro sujetaba un pedazo de metal al rojo vivo sobre un yunque con un par de tenazas. Un cuarto le asestaba martillazos y 2 que se limpiaban las callosas manos con un trapo grasiento. Se acercaban en aquellos momentos a recibir a los visitantes. Hizo falta algún tiempo para convencerlos de que Caspian era un amigo y no un enemigo. Pero cuando lo hicieron, todos gritaron: ¡Larga vida al rey! Y sus regalos fueron regios: cotas de malla, yelmos y espadas para Caspian. Y espadas para Caspian, Trumpkin y Nikabrik. El tejón podría haber recibido lo mismo de haber querido. ¡Ay, qué bonitos sus mensajes! Muchísimas gracias. El tejón podría haber recibido lo mismo de haber querido, pero dijo que era un animal, que es lo que era, y que si sus zarpas y dientes no eran capaces de conservarle el pellejo intacto, no valía la pena conservarlo. La manufactura de las armas era mucho más refinada que ninguna otra que Caspian hubiera visto, y aceptó de buena gana la espada de forja enana en lugar de la suya, que en comparación parecía tan frágil como un juguete y tan pesada como un palo. Los 7 hermanos, todos ellos enanos rojos, prometieron ir a la fiesta del Prado danzarín. Un poco más allá, en una cañada seca y pedregosa, llegaron a la cueva de los 5 enanos negros. Estos contemplaron suspicazmente a Caspian, pero al final el mayor de ellos dijo: «Si está en contra de Miras, lo aceptaremos como rey». El siguiente de más edad indicó: «¿Quieres que vayamos un poco más arriba, hasta los despeñaderos? Hay un ogro o 2 y una hechicera que te podrían presentar allí arriba». «Naturalmente que no», dijo Caspian. «Ya lo creo que no», confirmó Buscatrufas. «No queremos a nadie de esa clase en nuestro bando». Nikabrik discrepó en aquello, pero Trumpkin y el tejón decidieron en contra. Caspian se llevó un buen sobresalto al darse cuenta de que las horribles criaturas de los antiguos relatos, lo mismo que las agradables, todavía tenían descendientes en Narnia. Sí, está padre mi collar, muchísimas gracias. Mi hermana me lo regaló. «No tendríamos a Aslan como amigo si aceptáramos a esa chusma», declaró Buscatrufas mientras se alejaba de la cueva de los enanos negros. «Siempre hablas de Aslan», exclamó Trumpkin. Alegremente, pero también con desdén. «Lo que importa mucho más es que no me tendréis a mí».
¿Crees en Aslan?, preguntó Caspian a Nikabrik. Gracias por sus mensajitos tan bonitos y por los nuevos seguidores. Muchas gracias, espero que les guste el contenido. Creeré en cualquiera o en cualquier cosa, respondió Nikabrik. Que muela a palos hasta hacerlos pedazos a esos malditos telmarinos o les expulse de Narnia. Quien sea o lo que sea, Aslan o la bruja blanca, ¿comprendes? Silencio, silencio, intervino Buscatrufas. No sabes lo que dices. Ella era una enemiga peor que Miras y toda su raza. Hola, Carlos, espero que estés teniendo una muy bonita noche y que disfrutes de la lectura. No para los enanos. Ya lo creo que no, declaró Nikabrik. La siguiente visita que hicieron resultó más agradable. A medida que descendían, las montañas fueron dando un paso a una gran cañada o vagada llena de árboles con un veloz río discurriendo por el fondo. Las zonas despejadas cerca de la orilla del agua eran una masa de daleras y escaramujos olorosos, y el aire estaba inundado del zumbido de las abejas. Allí Buscatrufas volvió a llamar: ¡Borrasca de las cañadas! ¡Borrasca de las cañadas! Y tras una pausa Caspian oyó el sonido de cascos. Este fue aumentando hasta que el valle tembló y por fin, quebrando y pisoteando los matorrales, aparecieron las criaturas más nobles que Caspian había visto hasta el momento. El gran centauro Borrasca de las Cañadas y sus 3 hijos. Sus ijares tenían un reluciente color castaño y la barba que cubría el amplio pecho mostraba un rojo dorado. Era profeta y astrólogo y sabía que habían ido. ¡Larga vida al rey!, gritó. Mis hijos y yo estamos listos para la guerra. ¿Cuándo tendrá lugar la batalla? Hasta aquel momento ni Caspian ni sus compañeros habían pensado en serio en una guerra. Tenían alguna vaga idea, quizá de alguna incursión fortuita a alguna granja, o pensaban en atacar a algún grupo de cazadores si se aventuraban demasiado al interior de aquellos territorios salvajes. Pero en general, habían imaginado únicamente que vivirían aislados en los bosques y cuevas e intentarían crear una vieja Narnia en la clandestinidad. En cuanto Borrasca habló, todos adoptaron una actitud más seria. ¿Te refieres a una auténtica guerra para echar a Miras de Narnia?, preguntó Caspian a Borrasca de las Tormentas. ¿Qué otra cosa si no?, respondió el centauro. ¿Por qué otro motivo su majestad ataviado con una cota de malla y ciñe una espada? Va de nuevo. ¿Qué otra cosa si no?, respondió el centauro. ¿Por qué otro motivo va su majestad ataviado con una cota de malla y ciñe una espada? Ahora sí. ¿Es posible la guerra, Borrasca de las Tormentas?, quiso saber el tejón. Ha llegado el momento, respondió él. Vigilo los cielos, tejón, pues es mi misión vigilar, como es la tuya recordar. Tarva y Alambil se han encontrado en las estancias celestes, y en la tierra se ha vuelto a alzar un hijo de Adán para gobernar y dar nombre a las criaturas. Ha llegado la hora. Nuestro consejo en el prado danzarín debe de ser un consejo de guerra. Andrew, ¿lees libros? Este es como un audiolibro. Sí, más o menos así. Hablaba en un tono de voz tal que ni Caspian ni los otros vacilaron por un momento.
En aquellos momentos les parecía más que probable que ganaran una guerra y estaban seguros de que debían librarla. Puesto que ya pasaba el mediodía, descansaron junto a los centauros y comieron lo que estos les facilitaron: pasteles de avena, manzanas, hierbas, vino y queso. El siguiente lugar que debían visitar se hallaba bastante cerca, pero tenían que dar un largo rodeo para evitar una región habitada por los hombres. Era bien entrada la tarde cuando llegaron a terrenos llanos, circundados por setos. Allí, Buscatrufas hizo una visita a un pequeño agujero en un terraplén cubierto de hierba. De él salió lo último que Caspian habría esperado ver: un ratón parlanchín. Desde luego, era más grande que un ratón común, de más de 30 centímetros de altura, cuando se alzaba sobre las patas traseras y con orejas casi tan largas como las de un conejo, aunque más anchas. Su nombre era Ripichip y era un ratón alegre y marcial. Llevaba un pequeño espadín al costado y se retorcía los largos bigotes como si fuera un mostacho. «Somos dos, Majestad», anunció con una enérgica y elegante reverencia, «y pongo todos los recursos de mi gente sin reservas a disposición de Su Majestad». Caspian hizo un gran esfuerzo, recompensado por el éxito, para no echar a reír, pero no pudo evitar pensar que Ripichip y toda su gente se les podía colocar tranquilamente en un cesto de una colada y transportarlos a casa colgados a la espalda. Se tardaría demasiado en mencionar a todas las criaturas que Caspian conoció aquel día: Cavador Cloudsley, el topo, los 3 trituradores, que eran tejones igual que Buscatrufas, la liebre Camilo y el puercoespín Hogglestock. Descansaron finalmente junto a un pozo en el linde de un amplio y llano círculo de hierba bordeado por elevados olmos que proyectaban ya largas sombras sobre él, pues el sol se ponía. Las margaritas se cerraban y los grajos volaban a sus nidos para pasar la noche. Cenaron allí algunas de las provisiones que habían traído con ellos, y Trumpkin encendió su pipa. Nicabric no fumaba. «Bueno», dijo el tejón, «si al menos pudiéramos despertar el espíritu de estos árboles y este pozo, habríamos llevado a cabo un buen trabajo». «¿No podemos hacerlo?», inquirió Caspian. «No», respondió Buscatrufas, «no tenemos poder sobre ellos. Desde que llegaron los humanos al país, talando árboles y contaminando arroyos, las dríadas y náyades se han sumido en su sueño profundo. ¿Quién sabe si volverán a despertar algún día? Y esa es una gran pérdida para nuestro bando. Los telmarinos tienen un miedo cerval a los bosques, y en cuanto los árboles se movieran enfurecidos, nuestros enemigos enloquecerían de miedo y serían expulsados de Narnia a toda la velocidad que les permitieran sus piernas». «¿Qué imaginación tenéis vosotros los animales?», exclamó Trumpkin, que no creía en tales cosas. «Pero ¿por qué limitarse a los árboles y las aguas? ¿No sería más agradable, aun si las piedras empezaran a lanzarse ellas solas sobre el viejo Miras?» El tejón se limitó a contestar con un gruñido, y después de aquello se produjo tal silencio que Caspian casi se había dormido, cuando le pareció oír un débil sonido musical procedente de las profundidades del bosque situado a su espalda. Enseguida pensó que no era más que un sueño y volvió a darse la vuelta, pero en cuanto su oído tocó el suelo, sintió y oyó. Pues resultaba difícil decidir cuál de los dos era: un débil golpeteo y tamborileo. Alzó la cabeza. El golpeteo se tornó inmediatamente más tenue, pero la música regresó, más nítida entonces. Parecían flautas.
Vio que Buscatrufas se había sentado en el suelo y tenía la vista fija en el bosque. La luna brillaba con fuerza. Caspian había dormido más tiempo del que creía. La música se fue acercando, una melodía desenfrenada y a la vez vaga, y también el sonido de muchos pies ligeros, hasta que por fin, saliendo del bosque a la luz de la luna, aparecieron unas figuras danzarinas muy parecidas a aquellas que Caspian había imaginado toda su vida. No eran mucho más altos que los enanos, pero sí mucho más esbeltos y más donairosos que ellos. Las rizadas cabezas tenían cuernecillos y la parte superior de sus cuerpos centelleaba desnuda bajo la pálida luz, pero las patas y las pezuñas eran como las de las cabras. ¡Faunos!, chilló Caspian, incorporándose de un salto. Y al cabo de un instante, todos lo rodearon. No tardaron nada en explicar la situación y los faunos aceptaron a Caspian al momento. Antes de que se dieran cuenta, el príncipe se encontró tomando parte de la danza. Trumpkin, con movimientos más pesados y espasmódicos, hizo lo propio e incluso Buscatrufas se dedicó a dar saltos y a moverse pesadamente lo mejor que pudo. Únicamente Nicabric permaneció donde estaba, mirando en silencio. Los faunos bailaron alrededor de Caspian, al son de sus flautas de caña. Sus curiosos rostros, que parecían afligidos y divertidos a la vez, se dedicaban a inspeccionar el del muchacho. Eran docenas de faunos, Mentius, Oventinus y Dumnus, Voluns, Voltinus, Hirbius, Nimienus, Nausus y Oscuns. Pies ligeros los había enviado a todos. Cuando Caspian despertó a la mañana siguiente, apenas podía creer que no hubiera sido todo un sueño, pero la hierba estaba cubierta de pequeñas marcas de pezuñas hendidas. Capítulo 7. La vieja Narnia está en peligro. Yo creo que nos vamos a quedar con tremendo suspenso el día de hoy, tan solo por el título ya me estoy acordando. El lugar donde se habían encontrado con los faunos era desde luego el prado danzarín, y allí Caspian y sus amigos permanecieron hasta la noche del gran consejo. Dormir bajo las estrellas, no beber otra cosa que agua de manantial y alimentarse principalmente de nueces y frutos silvestres fue una experiencia extraña para Caspian. Después de su lecho de sábanas de seda en una habitación cubierta de tapices en el castillo, con comidas servidas en platos de oro y plata en la antesala y sirvientes listos para acudir a cualquier llamada suya. Sin embargo, nunca había disfrutado tanto. Jamás el sueño había resultado tan reparador ni la comida más sabrosa, y empezaba ya a tornarse más aguerrido, y su rostro mostraba una expresión más regia. Cuando llegó la gran noche y sus diferentes y curiosos súbditos penetraron a hurtadillas en el prado de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres o de seis en seis, y de 7 en 7, con la luna brillando casi totalmente llena, su corazón se hinchó al ver cuántos eran y escuchar sus saludos. Todos aquellos que había conocido se hallaban allí: osos barrigudos, enanos rojos y enanos negros, topos y tejones, liebres y puerco espines, y otros a los que no había visto antes: 5 sátiros rojos como zorros, todo el contingente de ratones parlantes, armados hasta los dientes y siguiendo el agudo toque de una trompeta, algunos búhos y el viejo cuervo de Cuervocaur. Por último, y fue algo que dejó a Caspian sin respiración, los centauros llegó un pequeño pero genuino gigante,
turbión de la colina del hombre muerto, que transportaba a la espalda un cesto lleno de enanos medio mareados que habían aceptado su oferta de transporte y que en aquellos momentos desearían no haberlo hecho y de haber llegado hasta allí por sus propios pies. Los osos barrigudos se mostraron muy ansiosos por celebrar el banquete primero y dejar el consejo para después, tal vez hasta la siguiente mañana. Repichip y sus ratones declararon que tanto consejos como banquetes podían esperar y propusieron atacar a Miras en su propio castillo aquella misma noche. Pies Ligeros y las otras ardillas dijeron que podían charlar y comer al mismo tiempo, de modo que, ¿por qué no celebrar el banquete y el consejo simultáneamente? Los topos propusieron levantar trincheras alrededor del prado antes de hacer cualquier cosa. Los faunos pensaron que sería mejor empezar con una danza solemne, y el viejo cuervo, si bien estuvo de acuerdo con los osos en que llevaría demasiado tiempo celebrar todo un consejo antes de la cena, rogó que se le permitiera dirigir un breve discurso a todos los reunidos. Pero Caspian, los centauros y los enanos decidieron en contra de todas aquellas sugerencias e insistieron en celebrar un auténtico consejo de guerra al momento. Una vez que se consiguió persuadir a todas las demás criaturas para que se sentaran en el silencio en un gran círculo, y una vez que, con bastantes más dificultades, consiguieron que Pies Ligeros dejara de correr de un lado a otro diciendo: «¡Silencio! ¡A callar todos! ¡El rey va a hablar!», Caspian, algo nervioso, se levantó. «Narnianos», empezó a decir, pero no consiguió ir más allá, pues en aquel momento la liebre Camilo dijo: «¡Silencio! ¡Hay un humano por aquí!». Todas eran criaturas salvajes, acostumbradas a que las cazaran, y todas se quedaron inmóviles como estatuas. Los animales volvieron los hocicos en la dirección que Camilo había indicado. «Huele a hombre, aunque no del todo hombre», susurró Buscatrufas. «Se aproxima cada vez más», indicó la liebre. «2 tejones y vosotros 3, enanos, con los arcos preparados. Marchad en silencio para salir al paso», ordenó Caspian. «Nos ocuparemos de él», declaró un enano negro en tono sombrío, encajando una flecha en la cuerda de su arco. «No disparéis si está solo», dijo Caspian. «Capturadlo». «¿Por qué?», preguntó el enano. «Haz lo que se te dice», indicó el centauro Borrasca de las Cañadas. Todo el mundo aguardó en silencio mientras los 3 enanos y los 2 tejones corrían sigilosamente hacia los árboles del lado noroeste del prado. Al poco rato se dejó oír la chillona voz de un enano. «¡Alto! ¿Quién anda ahí?». Y hubo un repentino chasquido. Casi al instante oyeron una voz que Caspian conocía muy bien, que decía: de acuerdo, estoy desarmado. Sujetad mis muñecas si queréis, respetables tejones, pero no las atraveséis de un mordisco. Quiero hablar con el rey». «¡Doctor Cornelius!», gritó Caspian. Lleno de júbilo, y se adelantó, corriendo para dar la bienvenida a su tutor, mientras todos los demás se amontonaban a su alrededor. «Uf», dijo Nicabric, «un enano renegado, una mitad y mitad. ¿Queréis que le atraviese la garganta con mi espada?». «Tranquilo, Nicabric», dijo Trumpkin. «La criatura no puede evitar su ascendencia». «Este es mi mejor amigo y el que me salvó la vida», explicó Caspian, «y a quien no le guste su compañía puede abandonar mi ejército inmediatamente». «Queridísimo doctor, ¿cómo me alegra volverte a ver? ¿Cómo conseguiste encontrarnos?». «Usando un poco de sencilla magia, majestad», respondió el doctor, que seguía resollando y jadeando por haber andado tan deprisa. «Pero ahora no tenemos tiempo para hablar de eso. Debemos huir de este lugar al instante. Os han delatado y Miras está ya en camino. Antes del mediodía de mañana estaréis rodeados».
¿Delatado?, exclamó Caspian. ¿Quién ha sido? Otro enano renegado, sin duda, dijo Nicabric. Vuestro caballo, batallador, respondió el doctor Cornelius. El pobre animal no pudo hacer otra cosa. Cuando fuisteis derribado, como es natural, marchó tranquilamente de vuelta a su establo en el castillo. Entonces fue cuando se descubrió vuestra marcha. Yo, por mi parte, decidí esfumarme, pues no sentía el menor deseo de ser interrogado en la sala de torturas de Miras. Gracias a mi bola de cristal, tenía una idea bastante buena de dónde os podría encontrar, pero durante todo el día, eso fue anteayer, vi a los grupos de búsqueda de Miras rastreando los bosques. Ayer me enteré de que su ejército se ha puesto en marcha. Creo que algunos de vuestros enanos de pura raza no poseen tantos conocimientos sobre los bosques como cabría esperar. Habéis dejado rastros por todas partes, un gran descuido. En cualquier caso, algo ha advertido a Miras de que la vieja Narnia no está tan muerta como él desearía y se ha puesto en marcha. ¡Hurra!, gritó una vocecita aguda desde algún punto de los pies del doctor. ¡Que vengan! Todo lo que pido es que el rey me coloque a mí y a mi gente en la primera línea de ataque. ¿Qué diablos?, dijo el doctor Cornelius. ¿Tiene su majestad saltamontes o mosquitos en su ejército? Entonces, tras inclinarse hacia el suelo y atisbar con atención a través de sus lentes, lanzó una carcajada. ¡Por el león!, juró. ¡Es un ratón! Signor, ratón. Me gustaría conoceros mejor. Me siento honrado de poder tratar con una bestia tan valiente. Mi amistad tendrás, doctor humano, respondió Ripichip con voz aflautada. Y cualquier enano o gigante del ejército que no se dirija a ti con buenas palabras tendrá que vérselas con mi espada. ¿Es que vamos a perder el tiempo en estas tonterías?, inquirió Nicabric. ¿Qué planes tenemos? ¿Luchar o huir? Luchar sí es necesario, dijo Trumpkin, pero no estamos demasiado preparados para ello en estos momentos, y este no es un lugar muy defendible. No me gusta la idea de salir corriendo, indicó Caspian. ¡Bravo, bravo!, gritaron los tres osos barrigudos. Hagamos lo que hagamos, no hay que correr, especial no antes de cenar, ni inmediatamente después de ello. Los que corren primero no siempre son los últimos en correr, observó el centauro. ¿Y por qué hemos de dejar que el enemigo elija nuestra posición en lugar de elegirla nosotros mismos? Vayamos en busca de un lugar donde podamos hacernos fuertes. Eso es algo muy sensato, Majestad, muy sensato, corroboró Buscatrufas. Pero, ¿a dónde debemos ir?, preguntaron varias voces. Majestad, intervino el doctor Cornelius. Y todas vosotras, variopintas criaturas, creo que debemos huir al este y río abajo, en dirección a los grandes bosques. Los telmarinos odian esa región, siempre han sentido miedo al mar y algo que puede venir del otro lado del mar. Si la tradición no se equivoca, el antiguo Cair Paravel se encuentra en la desembocadura del río. Toda esa parte es desfavorable a nosotros y odia a nuestros enemigos. Debemos ir al Altozano de Aslan. ¿El Altozano de Aslan?, inquirieron varias voces. Hola, Panchita, espero que estés teniendo una muy bonita noche y que disfrutes de la lectura. Estamos leyendo las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, el capítulo número 7, si no me equivoco. ¿El Altozano de Aslan?, inquirieron varias voces. No sabemos qué es eso. Se encuentra dentro de las lindes de los grandes bosques y se trata de un enorme montículo que alzaron los narnianos en épocas muy remotas sobre un lugar mágico donde se levantaba. Y tal vez todavía siga allí, una piedra aún más mágica.
El montículo está excavado en su interior con galerías y cuevas, y la piedra se encuentra en la cueva central. En el montículo hay espacio para todas nuestras provisiones y aquellos de nosotros que necesiten resguardarse mejor y estén más acostumbrados a la vida bajo tierra pueden alojarse en las cuevas. Los demás podemos instalarnos en el bosque en caso de necesidad. Todos, a excepción de este noble gigante, podríamos refugiarnos en el montículo mismo y allí estaríamos fuera del alcance de cualquier peligro, excepto el hambre. Es una suerte que tengamos una persona instruida entre nosotros, dijo Buscatrufas, pero Trumpkin masculló en voz baja. Sopa y apio. Ojalá nuestros líderes pensaran menos en estos cuentos de comadres y más en víveres y armas. No obstante, todos aprobaron la propuesta de Cornelius y aquella misma noche, media hora más tarde, se pusieron en marcha. Llegaron al altozano de Aslan antes del amanecer. Me mordí el diente. Antes del amanecer. Ciertamente, resultaba un lugar imponente. Era una colina verde y rodeada en lo alto de otra colina que, con el transcurso del tiempo, se había recubierto de árboles y contaba con una entrada pequeña y baja que conducía a su interior. Dentro, los túneles eran un perfecto laberinto hasta que uno los conocía, y estaban forrados y techados con piedras lisas, y en las piedras, al atisbar en la penumbra, Caspian distinguió extraños caracteres y dibujos sinuosos. E imágenes en las que la figura de un león se repetían una y otra vez. Todo parecía permanecer a una Narnia aún más antigua que la Narnia de la que le había hablado su aya. Ay, traigo aquí un pelo. Después de que se hubieran instalado en el altozano y a su alrededor, cuando la suerte empezó a volverse en su contra, los exploradores del rey Miras no tardaron en localizar su nueva guarida, y el monarca y su ejército aparecieron en el linde del bosque. Y como sucede tan a menudo, el enemigo resultó ser más numeroso del que habían calculado. A Caspian se le cayó el alma a los pies al ver llegar una compañía tras otra. Y aunque los hombres de Miras tuvieran miedo de penetrar el bosque, sentían más miedo aún del monarca. Con él al mando, llevaron la batalla al interior del bosque, y en ocasiones casi hasta el mismo altozano. Caspian y los otros capitanes realizaron desde luego más de una salida a campo abierto. Así pues, se produjeron combates casi todos los días y en ocasiones incluso de noche, pero el bando de Caspian se llevó por lo general la peor parte. Por fin llegó una noche en que todo había salido al revés, y la lluvia, que había caído con fuerza durante todo el día, había cesado solo para dejar paso a un frío insoportable. Aquella mañana Caspian había organizado la que había sido su batalla más importante hasta el momento, y todos habían puesto sus esperanzas en ella. El muchacho, junto con la mayoría de enanos, tenía que caer sobre el ala derecha del rey al amanecer, y luego, cuando estuvieran en pleno combate, el gigante Turbión, y con los centauros y algunos de los animales más feroces, tenían que salir por otro lado y procurar aislar el lado derecho del rey del resto del ejército. Pero fue un fracaso. Esto me recordó al ajedrez. Nadie había advertido a Caspian, pues nadie en aquella época más reciente de Narnia lo recordaba, que los gigantes no son nada listos. El pobre Turbión, si bien era bravo como un león, era un auténtico gigante respecto a su inteligencia.
Había salido cuando no debía y desde el lugar equivocado, y tanto su grupo como el de Caspian habían recibido un fuerte castigo a la vez que hacían muy poco daño al enemigo. El mejor de los osos había resultado lesionado, uno de los centauros estaba gravemente herido y pocos eran en el bando de Caspian los que no habían sufrido heridas. Apenas un grupo desalentados se acurrucó bajo los árboles goteantes para comer la parca cena. El más desalentado era el gigante, que sabía que todo había sido culpa suya. Se sentó en silencio, derramando enormes lágrimas que se acumularon en la punta de su nariz, y luego cayeron con un fuerte chapoteo sobre el campamento de los ratones, que acababan de empezar a entrar en calor y a dormirse. Los roedores se incorporaron de un salto, sacudiéndose el agua de las orejas y escurriendo las pequeñas mantas, y preguntaron al gigante con voces agudas pero enérgicas que si le parecía que no estaban suficientemente mojados ya sin necesidad de aquello. Y entonces otros se despertaron y dijeron a los ratones que habían sido alistados como exploradores y no como cuadrilla musical, y les preguntaron por qué no podían permanecer en silencio. Y entonces otros se despertaron y dijeron a los ratones que habían sido alistados como exploradores y no como cuadrilla musical, y les preguntaron por qué no podían permanecer en silencio. Y Turbión se alejó de puntillas para encontrar un lugar donde pudiera sentirse desgraciado en paz, y pisó la cola de alguien, y ese alguien, más adelante, dijo que fue un zorro. Lo mordió. Y como se puede ver, todos estaban muy de mal humor. Pero en la secreta y mágica estancia situada en el corazón del Altozano, el rey Caspian, Cornelius, el conejo, Nicabric y Trumpkin celebraban consejo. Gruesos pilares de antigua construcción sostenían el techo, y en el centro estaba la piedra misma y una mesa de piedra partida justo en el centro y cubierta con lo que en el pasado había sido escritura de alguna clase. Pero siglos de viento, lluvia y nieve casi la habían borrado en épocas pasadas, cuando la mesa de piedra se había alzado en lo alto de la colina y no se había construido aún el montículo sobre ella. No usaban la mesa ni se sentaban a su alrededor. Era algo demasiado mágico para darle un uso corriente. Estaban sentados en troncos a cierta distancia de ella, y entre ellos había una tosca mesa de madera, sobre la que habían colocado un sencillo farol de arcilla que iluminaba sus rostros pálidos y proyectaba enormes sombras sobre las paredes. Si su majestad ha de usar alguna vez el cuerno, dijo Buscatrufas, creo que el momento ha llegado. Caspian, desde luego, les había hablado de su tesoro hacía varios días. Ciertamente estamos muy apurados, respondió él, pero es difícil estar seguro de que se trate del mayor de los apuros, y si llegara un momento aún peor y ya lo hubiéramos utilizado. Según el razonamiento, dijo Nicabric, su majestad no lo usará hasta que sea demasiado tarde. Estoy de acuerdo con eso, coincidió el doctor Cornelius. ¿Y qué piensas tú, Trumpkin?, preguntó Caspian. En cuanto a mí, dijo el enano rojo, que había estado escuchando con total indiferencia. Su majestad sabe que pienso que el cuerno y ese pedazo de piedra rota de ahí, y de vuestro sumo monarca Peter y al vuestro león Aslan, son todo pamplinas. Me da igual cuando haga sonar su majestad el cuerno. Solo insisto en que al ejército no se le mencione nada al respecto. De nada sirve suscitar esperanzas de ayuda mágica que, en mi opinión, sin duda, se verán decepcionadas. En ese caso, en el nombre de Aslan, haremos sonar el cuerno de la reina Susan, declaró Caspian. Hay una cosa, señor, dijo el doctor Cornelius, que tal vez debería hacerse primero. No sabemos qué forma adoptará la ayuda.
puede traer al mismo Aslan desde ultramar, pero yo creo que lo más probable es que traiga a Peter, el sumo monarca, y a sus poderosos hermanos desde el remoto pasado. No obstante, en cualquier caso, no creo que podamos estar seguros de que la ayuda vaya a estar en este lugar exactamente. Jamás has dicho algo más cierto, indicó Trumpkin. Creo, prosiguió el doctor Tutor. El doctor Tutor. ¡Ah! ¿Qué dije? Creo, prosiguió el doctor Tutor, que ellos o él regresarán a uno de los antiguos lugares de Narnia. Este, en el que ahora nos encontramos, es el más antiguo y el más mágico de todos, y aquí, pienso, es donde más probable que llegue la respuesta. Es más probable que llegue la respuesta. Pero existen otros dos. Uno es el Erial del Farol, río abajo, al oeste del dique de los Castores, lugar en el que los niños reales aparecieron por primera vez en Narnia, según indican los archivos. Y el otro es abajo, en la desembocadura del río, donde el pasado se alzaba su castillo de Cair Paravel. Y si aparece el mismo Aslan, ese sería el mejor lugar para encontrarse con él también, pues todos los relatos cuentan que es el hijo del gran emperador de Allende de los mares, y por mar llegará. Me gustaría enviar mensajeros a ambos lugares, al Erial del Farol y a la desembocadura del río, para recibirlos, a ellos o a él o al que sea. Justo lo que pensaba, murmuró Trumpkin. El primer resultado de toda esa bufonada no es conseguir ayuda, sino hacer que nos quedemos sin dos combatientes. ¿A quién enviarías, doctor Cornelius?, preguntó Caspian. Las ardillas son las mejores para atravesar territorio enemigo sin que las atrapen, indicó Buscatrufas. Todas nuestras ardillas, y no tenemos demasiadas, indicó Nicabric, son bastante alocadas. La única en la que podría confiar para un trabajo como este sería Pies Ligeros. Que se halle entonces, asistió el rey Caspian. ¿Y quién puede ser nuestro otro mensajero? Ya sé que tú irías, Buscatrufas, pero no eres veloz, ni tampoco lo es el doctor Cornelius. Yo no pienso ir, declaró Nicabric. Con todos estos humanos y bestias por aquí, tiene que haber un enano para ocuparse de que se trate a los enanos con imparcialidad. ¡Dedales y tormentas!, gritó Trumpkin enfurecido. Dijo... ¿Qué? Ah, sí. ¿Es así como le hablas al rey? Enviadme a mí, señor. Yo iré. Pero pensaba que no creías en el cuerno, Trumpkin, dijo Caspian. Sigo sin creer, majestad, pero ¿qué importa eso? Tanto da que muera en persecución inútil como que lo haga aquí. Sois mi rey, y conozco la diferencia entre dar consejos y aceptar órdenes. Habéis recibido mi consejo, y ahora ha llegado el momento de las órdenes. Jamás olvidaré esto, Trumpkin, dijo Caspian. Que uno de vosotros vaya a buscar a Pies Ligeros. ¿Y cuándo deberé hacer sonar el cuerno? Solo queda un párrafo. Yo esperaría hasta el amanecer, su majestad, opinó el doctor Cornelius. Eso en ocasiones da resultado en las actividades de magia blanca. Unos pocos minutos más tarde llegó Pies Ligeros y se le explicó su cometido. Puesto que estaba, como la mayoría de las ardillas, lleno de valentía, empuje, energía, entusiasmo y picardía, no podía decir vanidad, y en cuanto lo escuchó, se mostró ansiosa por partir. Se decidió que correría en dirección al Erial del Farol, mientras que Trumpkin realizaría el trayecto hasta la desembocadura del río, que era más corto. Tras una comida ligera, los dos partieron con el ferviente agradecimiento y los mejores deseos del monarca, el Tejón y Cornelius. Hasta aquí llegó el capítulo número 7.
Y pues entonces ahora sí, me despido y que pasen una muy, muy bonita noche. Hasta mañana.